Elegí a mi novio en lugar de a mi hija cuando ella me dijo que él la acosó. Mi nombre es Sandra, tengo 39 años, y si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, sentada en este apartamento diminuto a las 3 de la madrugada, mirando las paredes vacías y preguntándome dónde salió todo mal, me habría reído en la cara de esa persona. Trabajo como técnica de laboratorio en el hospital municipal hace 12 años. No es glamuroso, pero paga las cuentas. Tengo una hija, Isabela, de 16 años. Su padre desapareció cuando ella tenía 4 años, simplemente tomó sus cosas una tarde de domingo y dijo que no estaba preparado para ser padre. Desde entonces somos solo nosotras dos. ¿O éramos? Todo comenzó hace 8 meses, cuando conocí a Ricardo en el supermercado. Estaba en el pasillo de productos de limpieza, calculando si podía comprar el suavizante más caro o si tenía que quedarme con el genérico, cuando él chocó con mi carrito. Pidió disculpas, ayudó a recoger las cosas que cayeron, y terminamos conversando por media hora allí mismo, entre detergentes y papel higiénico. Ricardo tiene 41 años, trabaja como supervisor en una fábrica de piezas automotrices. Está divorciado hace 5 años, sin hijos. Cuando me contó eso, sentí un alivio extraño, no habría exesposa llamando, no habría fines de semana complicados con niños de otra relación. Seríamos solo nosotros. La primera vez que vino a casa, Isabela estaba en casa de mi hermana Carla. Preparé una cena simple, conversamos hasta tarde, y por primera vez en años me sentí como una mujer, no solo como una madre exhausta tratando de hacer todo sola. Cuando finalmente presenté a Ricardo a Isabela, 2 semanas después, ella fue educada, pero distante. Saludó con un hola seco y se encerró en su habitación. Pensé que era solo cuestión de tiempo, que se acostumbraría. Estaba equivocada. En los primeros meses Isabela se empeñaba en mostrar que Ricardo no era bienvenido. Cuando él intentaba conversar sobre la escuela, ella respondía con monosílabos. Cuando él ofrecía llevarla en auto, ella decía que prefería ir en autobús. Cuando él elogiaba la comida que yo hacía, ella murmuraba que antes era mejor. Yo intentaba conversar con ella, explicar que Ricardo era importante para mí, que merecía una oportunidad. Isabela siempre decía que todo estaba bien, pero su comportamiento mostraba lo contrario. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, iba a casa de amigas, se quedaba hasta más tarde en la escuela. Ricardo, por su parte, comenzó a hacer comentarios. Nada muy directo al principio, solo observaciones sobre cómo los adolescentes hoy en día no respetan a los adultos, o cómo en su época, los niños no tenían voz cuando los adultos estaban conversando. El primer incidente serio ocurrió un miércoles por la noche. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Isabela llegó de la escuela. Venía directo de la clase de danza, algo que yo pagaba con mucho sacrificio porque ella lo adoraba, y estaba sudada, con el cabello desordenado y la camiseta pegada al cuerpo. Ricardo estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su celular, cuando la miró e hizo un comentario que me heló la sangre. ¿Qué ropa es esa, niña? Parece que vienes de un burdel. Isabela se detuvo en medio de la sala, el rostro rojo de vergüenza y rabia. Solté la cuchara que estaba sosteniendo y me volteé hacia Ricardo, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó. ¿Así dejas que tu hija salga a la calle? Cualquier malandro va a pensar que está disponible. Ricardo, no le hables así, dije tratando de mantener la voz calmada, pero sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Alguien tiene que hablar, respondió, levantándose de la silla. Eres muy blanda con ella. Una niña de esta edad necesita aprender a comportarse. Isabela salió corriendo a su habitación y cerró la puerta de un golpe. Fui tras ella, pero no quiso conversar. Cuando volví a la cocina, Ricardo estaba terminando de calentar la comida, como si nada hubiera pasado. Ella va a tener que respetarme si quiere vivir en esta casa, dijo sin mirarme. Esta no es tu casa, respondí, más áspera de lo que pretendía. Él me miró con una expresión que nunca había visto antes. Fría. Calculadora. Ah, no. Curioso porque mi cepillo de dientes está en el baño, mi ropa está en tu armario, y ayudo con las cuentas cada mes. Así que dime, Sandra, ¿de quién es esta casa? Esa noche, después de que él se fue, intenté conversar con Isabela nuevamente. Estaba acostada en la cama, mirando el techo. Mamá, no me gusta él, dijo sin mirarme. Hija, sé que es difícil acostumbrarse, pero... No es sobre acostumbrarme, me interrumpió, sentándose en la cama. Hay algo mal con él. La forma como me mira, como me habla. No es normal. Isabela, estás exagerando. Él solo quiere que lo respetes. ¿Respeto? Mamá me llamó de... Eso. En nuestra propia casa. Y tú no hiciste nada. Hablé con él. ¿Hablaste?
Susurraste y después viniste tras de mí como si yo fuera la culpable. Tenía razón, y eso me dolía más de lo que quería admitir. Pero no podía perder a Ricardo. No después de tanto tiempo sola, no después de finalmente encontrar a alguien que me hacía sentir deseada nuevamente. Hija, las relaciones son sobre concesiones. Necesitas darle una oportunidad. Isabela me miró con una expresión que nunca olvidaré. Decepción pura. Entonces estás eligiéndolo a él. No estoy eligiendo a nadie. Estoy tratando de mantener a nuestra familia unida. Familia, se rió, pero no había humor en su voz. Mamá, familia es lo que siempre fuimos. Solo nosotras dos. Eso es otra cosa. En las semanas siguientes, la tensión en casa solo aumentó. Ricardo comenzó a pasar más tiempo con nosotras, durmiendo aquí casi todas las noches. Dejaba sus cosas esparcidas por la casa, veía sus programas en la TV, elegía que íbamos a cenar. Isabela se convirtió en un fantasma en su propia casa. Salía temprano para la escuela, volvía tarde, se quedaba encerrada en su habitación. Cuando necesitaba salir de la habitación para comer o usar el baño, se movía por la casa como si estuviera tratando de no ser vista. Yo me convencía de que era solo una fase. Que pronto se acostumbraría. Que las cosas volverían a la normalidad. Hasta la noche en que todo explotó definitivamente. Era un viernes, yo estaba trabajando el turno de noche en el hospital. Cuando llegué a casa el sábado por la mañana, encontré a Isabela sentada en el sofá, todavía en pijama, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó?, pregunté sentándome a su lado. Ella no respondió inmediatamente. Se quedó mirando sus manos, temblando ligeramente. ¿Dónde está Ricardo?, preguntó bajito. Fue a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hija? Él. Anoche, después de que saliste, comenzó y se detuvo, respirando profundo. Tocó a mi puerta. Mi estómago se contrajo. Y dijo que necesitaba conversar conmigo. Que era sobre respeto. Isabela se limpió la nariz con el dorso de la mano. Mamá entró a mi habitación. ¿Cómo que entró? Le dije que no quería conversar, que estaba cansada, pero empujó la puerta y entró de todos modos. Se sentó en mi cama. Sentí como si el suelo estuviera desapareciendo bajo mis pies. Él. ¿Te tocó?, logré preguntar, mi voz casi inaudible. No, dijo rápidamente. No, no fue eso. Pero. Mamá se quedó mirándome. Mirándome de una manera. Y dijo que yo era muy bonita, que me estaba convirtiendo en una mujer, que cualquier hombre iba a querer tenerme. Dejé de respirar. Dijo que debería agradecer por tener un hombre en casa para protegerme de otros hombres. Que tú trabajabas mucho y no podías cuidarme bien, pero que él podía. Que él iba a cuidarme mientras tú no estuvieras. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero no lograba procesar completamente lo que estaba escuchando. Hija, ¿estás segura de que entendiste bien? Tal vez él solo quería. Mamá se quedó en mi habitación por 1 hora, Isabela explotó. 1 hora sentado en mi cama, hablando sobre cómo estaba creciendo, cómo mi cuerpo estaba cambiando, preguntando si ya tenía novio, si ya había besado a alguien. Me levanté del sofá, comenzando a caminar de un lado a otro. Tal vez estaba tratando de ser paternal. Paternal, gritó Isabela. Mamá, tú no estabas aquí. ¿No viste cómo me miraba? ¿No escuchaste el tono de su voz? Pero no hizo nada, dije, más para mí misma que para ella. Todavía no, susurró Isabela, y esas 2 palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé en silencio por un largo tiempo, tratando de organizar mis pensamientos. Ricardo nunca había dado señales de eso. Era cariñoso conmigo, respetuoso, nunca había cruzado ninguna línea. Pero tampoco había estado a solas con Isabela antes. Mamá, dijo Isabela, su voz pequeña y asustada, necesito que me creas. Miré a mi hija, realmente la miré. Vi sus manos temblando, vi el miedo genuino en sus ojos, vi cómo estaba encogida en la esquina del sofá, como si quisiera desaparecer. Y aún así, una parte de mí resistía. Una parte de mí no quería creer, porque creer significaría que tendría que hacer una elección. Y no estaba lista para hacer esa elección. Hija, ¿sabes lo importante que es para mí tener a Ricardo en mi vida?, comencé, odiando cada palabra que salía de mi boca. El rostro de Isabela se cerró inmediatamente. Ah, dijo, levantándose del sofá. Entendí. No, hija, no es eso. Es que tal vez estás interpretando mal. Tal vez él realmente solo quería conversar, y tú, por no gustarle, interpretaste de la peor forma posible. Isabela me miró como si fuera una extraña.
Mamá, te estoy contando que me sentí amenazada en mi propia casa, que un hombre adulto invadió mi habitación y se quedó haciendo comentarios sobre mi cuerpo, y me estás diciendo que lo interpreté mal. Solo estoy diciendo que... Estás eligiéndolo a él, me interrumpió. De nuevo. Estás eligiéndolo a él. No estoy eligiendo a nadie. Si lo haces, gritó. Estás eligiendo a un hombre que conoces hace 8 meses sobre la hija que criaste por 16 años. En ese momento, escuché la llave girando en la cerradura. Ricardo estaba llegando del trabajo. Isabela miró hacia la puerta, luego hacia mí, y vi algo quebrarse en sus ojos. Cuando él venga a preguntarte sobre nuestra conversación, dijo su voz peligrosamente calmada, y lo hará, ¿me vas a defender a mí o lo vas a defender a él? Antes de que pudiera responder, Ricardo entró al apartamento. Hola, amor, dijo, dándome un beso en la mejilla. Luego miró a Isabela. ¿Y tú, princesa? ¿Cómo estuvo tu sábado? Isabela no respondió. Solo me miró esperando. Y yo, Dios me perdone, no dije nada. Isabela subió a su habitación y cerró la puerta. Ricardo se sentó en el sofá donde ella había estado y encendió la TV. ¿Todo bien con la mocosa?, preguntó casualmente. Se ve un poco extraña. Podría haberle contado lo que Isabela me había dicho. Podría haberlo confrontado. Podría haber exigido explicaciones. En cambio, me senté a su lado en el sofá y dije, ya sabes cómo son de dramáticos los adolescentes. Él se rió y pasó su brazo alrededor de mí. Por eso nunca quise tener hijos, dijo. Mucho trabajo, mucho drama. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo pensando en lo que Isabela me había contado. Parte de mí sabía que estaba diciendo la verdad. Mi hija nunca me había mentido sobre cosas serias. Pero la otra parte, la parte egoísta y desesperada, se aferraba a la posibilidad de que hubiera sido un malentendido. Porque si no lo era, tendría que admitir que había fallado a mi hija de la peor forma posible. Y no estaba lista para eso. A la mañana siguiente, domingo, Ricardo despertó temprano y dijo que iba a salir a encontrarse con unos amigos. Después de que salió, toqué la puerta de la habitación de Isabela. Hija, ¿puedo entrar? Silencio. Isabela, necesitamos conversar. No tenemos nada de qué conversar, vino la respuesta ahogada. Por favor, hija. La puerta se abrió. Isabela estaba en pijama, cabello desordenado, ojos hinchados. ¿Qué quieres, mamá? Quiero que me cuentes exactamente lo que pasó ayer. Todo. Por un momento vi esperanza en sus ojos. Entonces percibió algo en mi tono de voz, en mi postura. ¿Para qué? Para que busques una excusa para él. No, hija. Para que yo entienda mejor la situación. La situación, repitió. ¿Así lo llamas? Suspiré. Isabela, si realmente pasó lo que dijiste. Sí. Entonces necesitamos lidiar con esto de forma madura. Pero también necesito considerar la posibilidad de que haya sido un malentendido. Isabela me miró por un largo momento, después negó con la cabeza. ¿Sabes qué, mamá? Déjalo. ¿Cómo que déjalo? Déjalo. Olvida que te conté algo. Olvida que pasó cualquier cosa. Hija, no es así como. Si es así, me interrumpió. Porque ya entendí cuál es tu prioridad. Y no soy yo. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada por algunos minutos, tratando de decidir qué hacer. Podía forzar una conversación, podía exigir que me contara todos los detalles. Podía confrontar a Ricardo cuando volviera. En cambio, fui a la cocina a hacer café. Cuando Ricardo llegó por la tarde, estaba de buen humor. Trajo pizza para la cena y un postre especial para mí. Pasó todo el domingo siendo atento, cariñoso, haciéndome reír. Isabela no salió de su habitación. El lunes, cuando llegué del trabajo, encontré una nota en la mesa de la cocina. Mamá, me fui a casa de la tía Carla. Me quedaré allá unos días. Necesito pensar. Llamé a mi hermana inmediatamente. Carla, ¿Isabela está ahí? Está. Y antes de que preguntes, no quiere hablar contigo ahora. ¿Qué te contó? Silencio del otro lado de la línea. ¿Carla? Sandra, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Tú sabías? Mi estómago cayó. ¿Sabía qué? De lo que hizo Ricardo. Él no hizo nada, respondí automáticamente. Entonces sabías, dijo Carla, su voz fría. Sabías y elegiste no hacer nada. No es así. Fue un malentendido. ¿Un malentendido?
Sandra, tu hija llegó aquí llorando con miedo de volver a casa, contándome que un hombre adulto invadió su habitación y se quedó haciendo comentarios sexuales sobre su cuerpo, ¿y tú llamas a eso malentendido? Ella puede haber interpretado mal. Dios mío, Sandra. ¿En serio? ¿Realmente vas a defender a un tipo que conoces hace 8 meses contra tu propia hija? No estoy defendiendo a nadie. Estoy tratando de ser racional. ¿Racional? Racional sería que hubieras echado a ese tipo de tu casa en el mismo momento que tu hija te contó lo que pasó. Racional sería que hubieras protegido a tu niña. Ella ya no es una niña. Tiene 16 años. Exacto. 16 años. Todavía es menor de edad. Y tú estás preocupada en proteger al hombre adulto que la acosó. Las palabras de Carla me golpearon como una bofetada. Acosó. Eso era lo que había pasado. Ricardo había acosado a mi hija. Carla, yo. No sé qué hacer. Yo sé lo que deberías hacer. Pero la pregunta es, ¿lo vas a hacer? Colgué el teléfono sin responder. Esa noche, cuando Ricardo llegó del trabajo, intenté tocar el tema. Ricardo, el viernes pasado, cuando yo estaba trabajando. ¿Conversaste con Isabela? Él dejó de quitarse los zapatos y me miró. Conversé. ¿Por qué? ¿Sobre qué conversaron? Sobre respeto principalmente. ¿Por qué estás preguntando eso? Ella dijo que entraste a su habitación. Entré. Y la naturalidad con la que lo admitió me tomó por sorpresa. Y bueno, ella quedó un poco incómoda. Ricardo se rió. Claro que quedó incómoda. A nadie le gusta recibir sermones. Pero alguien tenía que hablar con ella sobre actitud. ¿Qué tipo de actitud? La forma como se viste, cómo se comporta. Sandra, tu hija se está convirtiendo en una mujer, y necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Los hombres la miran, Sandra. Y no todos tienen buenas intenciones. Sentí un frío en la espalda. ¿Y le dijiste eso a ella? Se lo dije. Alguien tenía que decirlo. Tú trabajas demasiado para estar vigilándola todo el tiempo. ¿Y qué más le dijiste? Ricardo me miró con más atención ahora. ¿Por qué me estás interrogando? La mocosa vino a quejarse de mí. No es un interrogatorio. Solo quiero entender lo que pasó. Lo que pasó fue que intenté ser una figura paterna para ella, y no le gustó porque no está acostumbrada a tener un hombre poniendo las reglas en la casa. ¿Figura paterna? Sí. Alguien tiene que enseñarle cómo funciona el mundo. Cómo piensan los hombres. Mejor que lo aprenda de mí, que tengo buenas intenciones, que descubrirlo en la calle. Las palabras de él eran las mismas que Isabela me había contado, pero dichas de forma diferente. Más normal. Más justificable. ¿Tú hablaste sobre su cuerpo? Ricardo frunció el ceño. Hablé de que se está desarrollando, que se está poniendo bonita, que eso atrae atención. Es la verdad. Mejor que esté preparada. ¿Y te quedaste en su habitación cuánto tiempo? No sé. El tiempo necesario para la conversación. ¿Por qué todas estas preguntas, Sandra? ¿Estás dudando de mí? El tono de su voz cambió. Se puso más serio. Más peligroso. No, yo solo. Isabela quedó un poco asustada, y yo quería entender. ¿Asustada? ¿De qué? No hice nada de más. Conversé con ella como cualquier padre lo haría. Tú no eres su padre. Las palabras salieron antes de que pudiera controlarme. El silencio que siguió fue tenso. Ah, dijo Ricardo lentamente. Entonces es eso. Es que no me ves como parte de la familia. Para ti, solo soy el novio que no tiene derecho a opinar sobre nada. No es eso. Sí es. Yo vivo en esta casa, ayudo con las cuentas, cuido de ustedes dos, y la primera vez que tu hija viene a llorar sobre algo, automáticamente te pones de su lado. No me estoy poniendo del lado de nadie. Si lo haces. ¿Y sabes qué me dice eso, Sandra? Me dice que no estás lista para una relación seria. Me dice que no puedes poner límites a tu hija. Sentí como si me hubiera dado un golpe. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Tu hija te manipula, Sandra. No me quiere aceptar porque no quiere compartirte con nadie. Y tú se lo permites. Eso no es verdad. ¿No? Entonces, ¿por qué nunca fue educada conmigo? ¿Por qué siempre me trata como si fuera un intruso?
Porque nunca exigiste que me respetara. Tenía razón en algunas cosas, y eso me confundía aún más. Tal vez porque eres muy duro con ella. ¿Duro? Sandra, casi no hablo con la niña. Y cuando hablo siempre es educado, siempre respetuoso. El problema no soy yo. El problema es que ella no quiere un hombre en la vida de su madre. Ricardo se acercó a mí y sostuvo mi rostro con sus manos. Amor, necesitas elegir. O confías en mí y me dejas ayudarte a educar a tu hija, o dejas que ella continúe manipulándote y destruya nuestra relación. No es manipulación. Sí lo es. Y lo sabes. En el fondo sabes que está haciendo drama para alejarme de ti. Me besó suave, cariñoso. Te amo, Sandra. Quiero construir una vida contigo. Pero no puedo hacer eso si no confías en mí. Esa noche, acostada en la cama a su lado, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Ricardo tenía razón sobre algunas cosas. Isabela nunca le había agradado, nunca le había dado una oportunidad real. Y ella sabía exactamente cómo manipularme cuando quería algo. Pero tampoco podía sacar de mi cabeza la expresión de miedo genuino en su rostro cuando me contó lo que había pasado. El martes llamé a Carla de nuevo. ¿Cómo está? Mejor. Pero todavía no quiere hablar contigo. Carla, ¿tú crees que? ¿Crees que Isabela puede estar exagerando? Silencio del otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con eso, Sandra? Sabes, como siempre fue dramática. Y realmente no le gusta a Ricardo. Sandra, ¿estás escuchando lo que está saliendo de tu boca? Solo estoy tratando de ver todos los lados de la situación. ¿Todos los lados? Sandra, tu hija te contó que se sintió acosada por un hombre adulto, y estás buscando motivos para no creerle. No es eso. Es exactamente eso. ¿Y sabes qué es lo más triste? Isabela sabía que ibas a reaccionar así. ¿Cómo que sabía? Me dijo, tía, ella no me va a creer. Va a elegirlo a él. Y yo le dije, no, hija, tu mamá te ama, te va a proteger. Pero ella tenía razón, ¿no? Las palabras de Carla me golpearon como un puñetazo en el estómago. Yo amo a mi hija. Sé que la amas. Pero amor no es solo sentimiento, Sandra. Amor es acción. Es protección. Es hacer lo correcto aunque sea difícil. Carla, yo. Mira, voy a ser directa contigo. Isabela puede quedarse aquí el tiempo que necesite. Pero si realmente quieres recuperar a tu hija, sabes lo que tienes que hacer. Colgó. Pasé el resto de la semana en una agonía constante. En el trabajo no podía concentrarme. En casa, Ricardo intentaba ser cariñoso, pero yo me sentía distante. Por la noche me quedaba despierta pensando en Isabela, preguntándome si había hecho la elección correcta. El viernes, Ricardo notó que algo estaba mal. Has estado extraña toda esta semana, dijo mientras cenábamos. ¿Es por la mocosa? No la llames mocosa. Lo siento. ¿Es por Isabela? En parte. Sandra, mírame. Lo miré. Estás dejando que una adolescente dramática destruya nuestra relación. ¿Es eso lo que quieres? No. Entonces para con esto. Llámala, dile que tiene que volver a casa y pedir disculpas. Y déjale claro que no vas a tolerar más este tipo de comportamiento. Ricardo, no es tan simple. Sí lo es. Tú eres la madre, tú mandas. Deja de permitir que te manipule. Esa noche, después de que Ricardo se fue a dormir, llamé a Isabela. Hola, vino su voz, pequeña y cansada. Hija, soy yo. Silencio. ¿Cómo estás? Bien. Te extraño. Más silencio. Hija, ¿quieres conversar sobre lo que pasó? No. ¿Por qué no? Porque no va a servir de nada. Puede servir sí. Podemos resolver esto. Mamá, ¿quieres preguntarme algo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo que algo? ¿Quieres preguntarme si mentí sobre lo que hizo Ricardo? Mi silencio fue respuesta suficiente. Lo sabía, dijo, su voz quebrándose. Sabía que ibas a dudar de mí. Hija, no es que dude. Sí es. Porque si me creyeras, él ya no estaría en nuestra casa. Las cosas no son tan simples. Sí lo son, mamá. Son muy simples. Tu hija te contó que un hombre la acosó, y tienes que elegir entre creerle o defenderlo a él. Y elegiste defenderlo. No estoy defendiendo a nadie. Si lo haces.
Cada vez que dices que puede haber sido un malentendido, cada vez que sugieres que puedo estar exagerando, estás defendiéndolo y dudando de mí. Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Hija, yo. No sé qué hacer. Sí sabes. Solo que no quieres hacerlo. Es más complicado que eso. ¿Por qué? Porque tienes miedo de quedarte sola. La pregunta me golpeó como una bofetada. Porque era verdad. Tenía miedo de quedarme sola de nuevo. Miedo de volver a ser solo la madre soltera, exhausta, que trabajaba demasiado y nunca tenía tiempo para sí misma. Mamá, continuó Isabela, su voz más suave ahora, entiendo que no quieras quedarte sola. Entiendo que te gusta él. Pero necesito que me protejas. Necesito que me elijas a mí. Hija. Si no puedes hacer eso, entonces no puedo volver a casa. Porque no me siento segura allí. La llamada se cortó. Me quedé sentada en el sofá, llorando por una hora. Sabía que Isabela tenía razón. Sabía que estaba siendo cobarde, egoísta. Sabía que estaba fallando como madre. Pero también sabía que si confrontaba a Ricardo, si terminaba con él, me quedaría sola de nuevo. Y la soledad de los últimos 12 años había sido tan pesada, tan asfixiante, que la idea de volver a ella me aterraba. A la mañana siguiente, sábado, desperté decidida a tener una conversación seria con Ricardo. Iba a contarle exactamente lo que Isabela me había dicho y exigir explicaciones. Pero cuando bajé a la cocina, él ya estaba ahí, preparando desayuno. Buenos días, Linda, dijo, dándome un beso en la mejilla. Hice panqueques. La mesa estaba puesta, había flores en una taza improvisada como florero, y él estaba sonriendo de esa manera que me hacía sentir especial. Por un momento casi olvidé lo que había planeado hacer. Necesitamos conversar, logré decir. Claro. Pero primero come algo. Estás muy delgada. Me senté a la mesa, pero no podía comer. Me quedé moviendo la comida en el plato, tratando de reunir coraje. Ricardo, sobre lo que pasó con Isabela. Él suspiró bajando el tenedor. Sandra, no conversamos ya sobre eso. Intenté ser una figura paterna para ella, no le gustó, fin de la historia. Pero ella dijo que hiciste comentarios sobre su cuerpo. Dije que se estaba poniendo bonita y que eso atrae atención. ¿Es mentira? Y que hablaste sobre cómo los hombres piensan sobre ella. Para protegerla. Para que entienda que no todos tienen buenas intenciones. La frustración en su voz era genuina, y eso me confundía aún más. Ricardo, ella se sintió acosada. Él dejó de comer completamente y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Acosada? Sí. Sandra, ¿realmente crees que yo acosaría a tu hija? Ya no sé qué creer. Ricardo se levantó de la mesa tan abruptamente que tiró la silla. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. ¿De qué? De ser tratado como un criminal en mi propia casa. De que cada palabra que digo sea analizada y distorsionada. De tener que defenderme de acusaciones ridículas hechas por una adolescente mimada. Ella no es mimada. Sí lo es. Y lo sabes. Tu hija nunca tuvo que compartirte con nadie, nunca tuvo un hombre estableciendo reglas, y ahora está haciendo de todo para alejarme. Tal vez tengas razón, dije, más para calmarlo que por convicción. Pero es mi hija, Ricardo. Si ella no se siente cómoda. Nunca se va a sentir cómoda conmigo, Sandra. Nunca. Porque no quiere que seas feliz. Sus palabras resonaron por la cocina. Sabía que estaba exaltado, pero había algo en el tono, en la intensidad, que me asustó. Eso no es verdad. ¿No? Entonces explícame por qué siempre tiene un problema cuando las cosas van bien entre nosotros. ¿Por qué cada vez que demuestro cariño por ti frente a ella, pone cara de asco? Porque nunca me dio una oportunidad real. Tenía razón sobre algunas cosas, y eso hacía todo más confuso. Tal vez porque nunca intentaste realmente entenderla. Sí intenté. ¿Cuántas veces pregunté sobre su escuela? ¿Cuántas veces ofrecí llevarla? ¿Cuántas veces intenté conversar sobre sus intereses? ¿Y cuál fue la respuesta? Siempre la misma, frialdad, desprecio, como si yo fuera basura. Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina. ¿Sabes qué creo, Sandra? Creo que tu hija tiene celos. Celos de verte feliz con otro hombre que no sea su padre. Eso es ridículo. Sí. Entonces explícame por qué nunca pregunta por mí cuando estoy de viaje por trabajo. Porque nunca incluye mi nombre cuando habla de la familia. Porque siempre tiene una excusa para salir de casa cuando estoy aquí.
Cada pregunta era una puñalada, porque no tenía respuestas. O mejor dicho, las tenía, pero no me gustaban. Ricardo, independientemente de todo eso, si mi hija dice que se sintió incómoda. Tu hija miente, Sandra. La afirmación fue dicha con tanta firmeza que me heló. ¿Cómo puedes decir eso? Porque conozco a los adolescentes. Trabajo con ellos en la fábrica, tengo sobrinos, fui adolescente. Mienten cuando les conviene. Especialmente cuando quieren conseguir algo. ¿Y qué quiere conseguir Isabela? Alejarme de ti. Y lo está logrando. Nos quedamos en silencio por algunos minutos. Ricardo volvió a sentarse, se pasó las manos por el cabello. Sandra, mírame. Lo miré. Te amo. De verdad. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero no puedo competir con una adolescente manipuladora que va a hacer cualquier cosa para tenerte solo para ella. Ella no es manipuladora. Sí lo es. Y lo sabes, en el fondo lo sabes. ¿Cuántas veces ya hizo drama para conseguir lo que quería? ¿Cuántas veces ya lloró para que cambiaras de opinión sobre algo? Tenía razón. Isabela siempre fue emotiva, siempre conseguía convencerme cuando quería algo. Pero eso no significaba que estuviera mintiendo ahora. ¿Oh sí? Ricardo, necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo? Sandra, hace una semana que estamos en esto. ¿Cuánto tiempo más necesitas? No lo sé. Porque no voy a esperar para siempre. No voy a quedarme en una relación donde soy constantemente cuestionado, donde tengo que defenderme de acusaciones ridículas cada semana. La amenaza era clara, aunque no fuera dicha directamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesitas elegir. Tu hija o yo. No puedo compartirte con alguien que me odia y que va a hacer de todo para separarnos. No es justo pedirme que elija. No estoy pidiendo. Estoy constatando un hecho. No se puede continuar así. Ricardo se levantó y fue a la habitación. Lo escuché moverse en los cajones, en el armario. Corrí tras él. ¿Qué estás haciendo? Arreglando mis cosas. ¿Por qué? Porque me voy a quedar en el apartamento de mi hermano por unos días. Hasta que decidas lo que quieres. Pánico. Eso fue lo que sentí. Pánico puro. No, Ricardo, no hace falta eso. Podemos resolverlo. ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Vas a hacer que tu hija me pida disculpas? ¿Vas a exigir que me trate con respeto? ¿Vas a dejar claro que ahora soy parte de la familia? Yo. Puedo hablar con ella. Ya hablaste. Varias veces. Y nada cambió. Cerró la maleta y se volteó hacia mí. Sandra, te amo, pero no voy a quedarme en una casa donde soy tratado como un intruso. Cuando decidas que quieres una relación de adultos, llámame. Ricardo, por favor. Me dio un beso rápido en la frente y salió. Me quedé parada en medio de la habitación, mirando el espacio vacío donde él había estado segundos antes. Los cajones abiertos, algunas ropas olvidadas, el olor de su perfume todavía en el aire. Y el silencio. El terrible silencio que había pasado 12 años tratando de evitar. En ese momento una rabia inmensa creció dentro de mí. Rabia contra Isabela por haber creado toda esa situación. Rabia contra mí misma por no poder mantener a mi familia unida. Rabia contra Ricardo por hacerme elegir. Pero principalmente rabia contra Isabela. Tomé el teléfono y llamé a Carla. ¿Hola? Quiero hablar con Isabela. Sandra, ella no quiere. No me importa lo que quiera. Es menor de edad, es mi hija, y quiero hablar con ella. Ahora. Sandra, estás exaltada. Claro que estoy exaltada. Mi hija destruyó mi relación con mentiras y ustedes están de su lado. Silencio del otro lado de la línea. ¿Mentiras, Sandra? Sí. Mentiras. Drama adolescente para conseguir atención. ¿Realmente crees eso? Lo creo. Y quiero que vuelva a casa hoy mismo y pida disculpas. Sandra, no voy a... Carla, si no traes a mi hija de vuelta, iré a buscarla. Y si intentas impedírmelo, llamo a la policía. ¿A la policía? Sí. Por secuestro. Porque eso es lo que están haciendo, manteniendo a mi hija lejos de mí contra mi voluntad. Otra pausa larga. Está bien. La traigo. Pero Sandra. Piensa bien en lo que estás haciendo. Ya lo pensé. Una hora después, Carla llegó con Isabela.
Mi hija estaba pálida, con ojeras, parecía haber perdido peso. Puedes irte, Carla, dije secamente. Sandra, creo que debería. Puedes irte. Carla miró a Isabela con preocupación, luego a mí, y salió. Isabela se quedó parada en la puerta, sosteniendo una mochila pequeña. Siéntate, dije, señalando el sofá. Se sentó pero mantuvo la mochila en su regazo, como si estuviera lista para salir corriendo. Isabela, Ricardo se fue. Ella no respondió, pero vi un alivio momentáneo pasar por sus ojos. ¿Estás contenta? Mamá. Estoy hablando. Conseguiste lo que querías. Destruiste mi relación con tus mentiras y drama. No fueron mentiras. Sí lo fueron. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque te conozco desde que naciste. Sé cuando estás mintiendo, sé cuando estás manipulando, sé cuando estás haciendo drama para conseguir atención. Isabela comenzó a llorar. Mamá, por favor, no mentí. Te juro que no mentí. Basta con eso. Basta con ese teatro. Ricardo nunca te hizo nada más que intentar ser cariñoso contigo. Y tú inventaste toda esta historia porque no soportas verme feliz con otro hombre. Eso no es verdad. Sí lo es. Tienes celos, Isabela. Celos porque no quieres compartir a tu madre con nadie. Pero yo también tengo derecho a ser feliz. Nunca dije que no tenías derecho a ser feliz. No necesitaste decirlo. Tus acciones lo dejaron muy claro. Me levanté y comencé a caminar por la sala. ¿Sabes lo que sacrifiqué por ti? ¿Cuántos años me quedé sola, trabajando como loca, renunciando a todo para darte una buena vida? Y la primera vez que encuentro a alguien que me hace feliz, haces de todo para alejarlo de mí. Mamá, solo quería que me protegieras. ¿Protegerte de qué? ¿De un hombre que siempre te trató con respeto? ¿Que siempre intentó incluirte? ¿Que siempre fue educado contigo? No fue respetuoso. Él. ¿El qué? Te dio un sermón. Te dijo que te comportaras mejor. Eso es abuso ahora. Isabela estaba sollozando ahora. Mamá, tú no estabas ahí. No viste cómo me miraba, no escuchaste lo que dijo. Sí escuché. Él me contó todo. Y no fue nada de más. Fue un hombre tratando de enseñarte cómo funciona el mundo. No fue eso. Sí fue. Pero tú distorsionaste todo en tu cabeza porque no quieres que yo tenga una relación. Me senté a su lado en el sofá. Isabela, mírame. Me miró, el rostro rojo e hinchado de tanto llorar. Vas a pedirme disculpas. Vas a llamar a Ricardo y pedirle disculpas también. Y vas a prometer que nunca más vas a inventar historias para alejarme de alguien que amo. No voy a pedir disculpas por algo que no hice. Sí lo harás. No lo haré. Su terquedad me enfureció. Entonces estás castigada. Sin salir, sin internet, sin teléfono, hasta que decidas hacer lo correcto. Mamá. Y si intentas escaparte a casa de Carla de nuevo, llamo a la policía. Esta vez es en serio. Isabela me miró como si continuaré con la traducción del texto. Isabela me miró como si no me conociera. Cambiaste, susurró. No cambié. Simplemente dejé de aceptar tus manipulaciones. ¿Manipulaciones? Mamá, te conté algo terrible y me estás castigando por eso. Te estoy castigando por mentir. Yo no mentí. El grito de ella resonó por el apartamento. Fue tan alto, tan desesperado, que me asustó. Deja de gritarme. Entonces deja de acusarme de mentir. Mamá, nunca te mentí sobre cosas serias. Nunca. ¿Por qué iba a mentir sobre esto? Para conseguir atención. Para alejarme de él. Para mantenerme solo para ti. Eso es enfermizo. ¿Crees que inventaría algo así solo para arruinar tu relación? Sí lo creo. Porque siempre fuiste posesiva conmigo. Siempre hiciste berrinches cuando demostraba interés por alguien. ¿Cuándo? ¿Cuándo hice eso? Dime una vez que hice eso. Me di cuenta de que no podía pensar en ningún ejemplo concreto, pero estaba tan enojada que no me importó. No importa. Lo que importa es que vas a arreglar este desastre que hiciste. No voy a pedir disculpas por algo que no hice. Entonces te quedarás castigada hasta que cambies de opinión. Isabela se levantó del sofá. ¿A dónde vas? A mi habitación. Deja la mochila aquí. ¿Por qué? Porque quiero ver qué trajiste de casa de Carla. Isabela dudó, luego dejó la mochila en el sofá y subió. Abrí la mochila.
algunas ropas, productos de higiene, cuadernos de la escuela. Y una carta. Era para mí. Escrita a mano con la letra cuidadosa de Isabela. Mamá, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó y la tía Carla creyó que debía saber. Escribí esta carta porque tengo miedo de que un día necesites entender por qué hice las decisiones que hice. Primero, quiero que sepas que te amo. Te amo más que a nada en el mundo. Eres la persona más fuerte que conozco, y siempre admiré cómo lograste cuidarme sola todos estos años. Segundo, quiero que sepas que nunca quise arruinar tu felicidad. Solo quería que me protegieras. Lo que Ricardo me hizo esa noche fue real. No fue malentendido, no fue drama, no fue mentira. Fue un hombre adulto entrando a la habitación de una niña de 16 años y haciendo comentarios sobre su cuerpo de una forma que me dejó asustada y con asco. Sé que no quieres creer esto. Sé que es más fácil creer que estoy mintiendo que aceptar que el hombre que amas es capaz de algo así. Pero, mamá, él es capaz. Y si no me proteges, lo hará de nuevo. Y tal vez la próxima vez sea peor. Entiendo que tienes miedo de quedarte sola. Entiendo que quieres ser amada y deseada por alguien. Entiendo que te sacrificaste mucho por mí y mereces ser feliz. Pero yo también merezco estar segura en mi propia casa. Si estás leyendo esto, es porque no logré convencerte. Es porque elegiste a él en lugar de a mí. Y quiero que sepas que te perdono, aunque duela mucho. Solo espero que un día entiendas que yo estaba tratando de protegerte tanto como tú siempre me protegiste. Te amo siempre. Isabela. Mis manos temblaron mientras leía la carta. Sus palabras eran tan sinceras, tan dolorosas, que por un momento toda mi rabia desapareció. ¿Será que? No. No podía ser. Isabela siempre fue dramática, siempre supo cómo moverme emocionalmente. Esta carta era solo otro intento de manipulación. Pero una parte de mí, una parte pequeña y asustada, susurraba que tal vez estaba diciendo la verdad. Guardé la carta en el cajón de la cocina e intenté olvidar lo que había leído. Esa noche llamé a Ricardo. ¿Hola? Ricardo, soy yo. Isabela está en casa. Y va a pedirte disculpas. Pausa. ¿Ya pidió? Todavía no. Pero lo hará. Sandra, no quiero disculpas forzadas. No será forzada. Ella va a entender que hizo algo mal y va a querer disculparse. ¿Estás segura? Estoy segura. Está bien. Pero solo vuelvo a casa cuando pida disculpas sinceras. Y cuando dejes claro que este tipo de comportamiento no será tolerado más. Será así. Te amo, Sandra. También te amo. Pero cuando colgué el teléfono, no me sentí amada. Me sentí vacía. Los próximos días fueron un infierno. Isabela se negaba terminantemente a pedir disculpas. Se quedaba encerrada en su habitación, solo salía para comer y usar el baño. Cuando intentaba conversar con ella, simplemente no respondía. Al cuarto día, perdí la paciencia. Isabela, esto ya pasó de los límites. Estaba sentada en la cama, leyendo un libro. Vas a pedirle disculpas a Ricardo hoy, o voy a tener que tomar medidas más drásticas. Me miró por encima del libro. ¿Qué medidas? Voy a inscribirte en una escuela militar. Ahí aprenderás sobre respeto y obediencia. Vi el miedo pasar por sus ojos, pero mantuvo la firmeza. Haz lo que quieras. No voy a pedir disculpas por algo que no hice. ¿Por qué eres tan terca? Porque es la verdad, mamá. Y si pido disculpas, vas a pensar que tuviste razón todo el tiempo. Vas a pensar que él realmente no hizo nada de más. Y la próxima vez que haga algo, no me creerás de nuevo. No habrá próxima vez porque no hubo ninguna primera vez. Sí hubo. No hubo. Sí hubo. Deja de mentirme. Mi grito fue tan fuerte que me asusté hasta a mí misma. Isabela se encogió en la cama. Mamá, por favor. No. Basta. Estoy cansada de tus mentiras, de tus dramas, de tu terquedad. Vas a pedir disculpas hoy, quieras o no. ¿Cómo me vas a obligar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo la iba a obligar? Me quedaré aquí hasta que pidas disculpas. Entonces te quedarás mucho tiempo. Me senté en la silla de su habitación y crucé los brazos. Estoy esperando. Nos quedamos así por 2 horas. Ella leyendo, yo sentada mirándola. Hasta que finalmente habló. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Puedes? Si realmente estuviera mintiendo, ¿por qué aguantaría todo esto?
¿Por qué no pediría las disculpas de una vez y terminaría con este sufrimiento? La pregunta me incomodó, pero intenté ignorarla. ¿Porque eres terca? ¿O porque estoy diciendo la verdad y no puedo forzarme a mentir sobre algo tan serio? No es serio. Fue un malentendido. Mamá, mírame a los ojos y dime, ¿realmente en el fondo de tu corazón, crees que yo inventaría algo así? La miré a los ojos. Eran los mismos ojos de cuando era pequeña, cuando me contaba sobre su día en la escuela, cuando me pedía que le leyera un cuento antes de dormir. Ojos honestos. Ojos que nunca me habían mentido sobre cosas importantes. Pero no podía admitirlo. Si lo admitía, tendría que reconocer que había fallado como madre de la peor forma posible. Creo que estás confundida, dije finalmente. Isabela cerró los ojos y suspiró. Está bien, mamá. Ganaste. ¿Cómo que gané? Voy a pedir disculpas. Sentí una mezcla de alivio y victoria. Perfecto. Llámalo ahora. No. Voy a pedir disculpas personalmente. Se lo merece al menos. Está bien. Lo llamo para que venga aquí. No hace falta. Iré hasta allá. Algo en su tono me dejó incómoda, pero estaba tan aliviada que ignoré el sentimiento. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero quiero ir sola. Para mostrar que estoy siendo sincera. Isabela, no sé si. Mamá, después de todo esto, ¿todavía no confías en mí? La ironía de la pregunta no pasó desapercibida, pero estuve de acuerdo. Está bien. Pero quiero que vuelvas pronto. Volveré. Isabela se levantó de la cama y fue hasta el armario. Se puso una blusa bonita, arregló su cabello, se puso un poco de perfume. ¿Cómo estoy?, preguntó. Bonita. Sonrió, pero había algo extraño en la sonrisa. Algo que no pude identificar. Mamá, independientemente de todo lo que pasó, quiero que sepas que te amo. Yo también te amo, hija. Me dio un abrazo largo, apretado. Cuando se alejó, vi lágrimas en sus ojos. ¿Por qué estás llorando? Porque estoy aliviada. Porque finalmente esto va a terminar. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. ¿Isabela? Sí. Gracias. Por hacer lo correcto. Me miró por un largo momento. De nada, mamá. Y salió. Pasé las siguientes 2 horas limpiando la casa, organizando las cosas, preparándome para el regreso de Ricardo. Finalmente nuestra familia estaría completa de nuevo. Finalmente las cosas volverían a la normalidad. A las 7 de la noche, Ricardo llamó. Sandra, tu hija vino aquí. Lo sé. Fue a pedir disculpas. Sí. Pidió disculpas. Perfecto. Entonces puedes venir a casa. Sandra, necesito contarte algo. Algo en su tono me preocupó. ¿Qué? Después de que pidió disculpas, ella hizo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Silencio del otro lado de la línea. ¿Ricardo? Ella dijo que si yo quería, ella podría compensar el trastorno que causó. Mi sangre se heló. ¿Compensar cómo? Sandra, tu hija intentó seducirme. El mundo se detuvo. ¿Qué? Se quitó la blusa. Dijo que entendía ahora por qué la había mirado de esa manera, que estaba lista para ser una mujer. Sentí como si fuera a vomitar. No puede ser verdad. Te lo juro, Sandra. La detuve inmediatamente y le dije que se vistiera y se fuera. Pero ella insistió. Dijo que eso era lo que yo quería desde el principio. Pero, ¿por qué? No sé. Tal vez para incriminarme de alguna forma. Para tener algo contra mí. Qué sé yo, Sandra, los adolescentes hacen cosas extrañas. Mis piernas fallaron y tuve que sentarme. ¿Dónde está ahora? Salió de aquí hace 1 hora. Dijo que iba a casa. Miré el reloj. 7:30. Ya debería haber llegado. Todavía no ha llegado. Tal vez fue a algún otro lugar. A pensar. Ricardo, ¿estás seguro de que fue así como pasó? Sandra, sé cómo suena. Sé que es difícil de creer. Pero te juro que fue exactamente así. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá, tratando de procesar lo que había escuchado. Isabela había intentado seducir a Ricardo. Eso no tenía ningún sentido. A menos que estuviera aún más desesperada de lo que imaginaba. A menos que pensara que esa era la única forma de probar algo.
O a menos que Ricardo estuviera mintiendo. ¿Pero por qué mentiría sobre algo así? ¿Qué ventaja tendría en contarme esto? A las 9 de la noche Isabela todavía no había llegado. La llamé pero el teléfono estaba apagado. Llamé a Carla. ¿Isabela está ahí? No. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Salió para resolver algo y todavía no ha vuelto. Sandra, ¿qué cosa? Después te explico. Si aparece ahí, llámame. Colgué antes de que Carla pudiera hacer más preguntas. A las 10 todavía nada. Comencé a preocuparme realmente. Llamé a algunas amigas suyas, pero nadie la había visto. A medianoche mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. ¿Hola? ¿Sandra? Aquí es la enfermera jefe del hospital municipal. Su hija Isabela ingresó de emergencia. El mundo desapareció a mi alrededor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Fue encontrada en el viaducto de la Avenida Central. Aparentemente intentó saltar. Un transeúnte logró sujetarla y llamó a la ambulancia. No pude respirar. ¿Ella? ¿Está bien? Físicamente sí. Pero está bajo observación psiquiátrica. ¿Puede venir? Ya voy. El trayecto al hospital fue el más largo de mi vida. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar completamente lo que había pasado. Cuando llegué al hospital, la enfermera me llevó a una habitación pequeña donde Isabela estaba acostada en una cama, mirando el techo. Estaba pálida, con una expresión vacía que nunca había visto antes. ¿Hija? Volteó la cabeza hacia mí, pero no dijo nada. Isabela, ¿qué pasó? ¿Por qué tú? Porque nunca ibas a creerme, dijo su voz sin ninguna emoción. Y ya no podía vivir sabiendo que mi propia madre pensaba que yo era una mentirosa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Hija, yo. Mamá, fui hasta allá para pedir disculpas como querías. Pero cuando llegué y lo vi, cuando recordé lo que me hizo, no pude. No pude fingir que estaba equivocada cuando sabía que tenía razón. Mi estómago se contrajo. ¿Y entonces? Entonces le dije que no podía pedir disculpas por algo que no hice. ¿Y sabes qué respondió? No pude hablar. Se rió. Y dijo, tu madre nunca te va a creer de todas formas. ¿Quieres apostar? El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Y entonces él dijo que podía hacer cualquier cosa conmigo porque tú siempre ibas a estar de su lado. Dijo que yo era solo una mocosa dramática que nadie tomaba en serio. Isabela. Él no intentó seducirme, mamá. Fue al revés. Él me tocó. De verdad esta vez. Y cuando intenté salir, me agarró del brazo y dijo que si te contaba, sería solo otra mentira que no ibas a creer. Sentí como si estuviera muriendo por dentro. ¿Por qué no me contaste esto cuando llegaste a casa? Porque no llegué a casa. Salí de ahí y me quedé caminando por la ciudad pensando. Pensando en cómo tenías razón, en cómo nadie me iba a creer incluso ahora. En cómo había perdido a mi madre por un hombre que me hizo eso. Las palabras de Isabela me golpearon como puñetazos en el estómago. Cada frase era una puñalada en mi conciencia, cada detalle una confirmación de lo que me había negado a ver. Hija, yo. Lo siento mucho, logré susurrar a través de las lágrimas. Sé que lo sientes, respondió, todavía mirando el techo. Pero eso no cambia lo que pasó. No cambia el hecho de que cuando más necesité que me protegieras, elegiste protegerlo a él. La enfermera entró a la habitación y me informó que Isabela quedaría internada por al menos 72 horas para evaluación psiquiátrica. Que había intentado suicidarse y necesitaba seguimiento. Pasé toda la noche en el hospital, sentada en una silla incómoda al lado de su cama, viendo a mi hija dormir. No podía dejar de pensar en todas las veces que había intentado decirme la verdad y yo había dudado. En todas las oportunidades que tuve de protegerla y elegí protegerlo a él. A la mañana siguiente, cuando Isabela despertó, sus primeras palabras fueron: ¿Vas a volver con él? La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Qué? Cuando salga de aquí, cuando toda esta confusión pase, ¿vas a volver con Ricardo? Miré el rostro de mi hija. Las ojeras profundas, la palidez, el vendaje en el brazo donde habían puesto el suero. Los ojos que un día me habían mirado con amor incondicional y ahora me miraban con una mezcla de dolor y resignación. No, dije firmemente. Nunca más. ¿Estás segura? Porque si no lo estás, prefiero quedarme internada. O ir a vivir con la abuela. No puedo.
No puedo volver a casa si existe la posibilidad de que él aparezca ahí de nuevo. Isabela, mírame. Me miró. Terminé todo. Nunca más va a pisar nuestra casa. Te lo prometo. ¿Cómo puedo creerte? La pregunta fue como una bofetada en la cara, pero era justa. ¿Cómo podía creerme después de todo lo que había pasado? Porque de ahora en adelante tú vienes primero. Siempre. No importa lo que pase. Isabela cerró los ojos. Mamá, quiero creerte. Pero va a tomar mucho tiempo para que pueda confiar de nuevo. Lo entiendo. Y voy a esperar el tiempo que sea necesario. Cuando salí del hospital esa mañana para ir a buscar algunas cosas para Isabela, mi primera parada fue en la comisaría. Quisiera hacer una denuncia, le dije al oficial en la recepción. ¿Qué tipo de denuncia? Acoso sexual de menor. E intento de abuso. Conté todo. Desde el primer incidente hasta lo que había pasado la noche anterior. El oficial anotó todo cuidadosamente, me explicó que sería difícil probar, pero que habría una investigación. ¿Tiene alguna prueba? ¿Mensajes, grabaciones, testigos? No tengo nada físico. Pero mi hija intentó suicidarse por esto. Eso debe valer algo. Sí vale, señora. Vamos a investigar. Mi segunda parada fue en el apartamento del hermano de Ricardo, donde él se estaba quedando. Cuando abrió la puerta, sonrió como si nada hubiera pasado. Sandra. Qué bueno que viniste. ¿Cómo está Isabela? Espero que haya entendido que aquello fue inapropiado. Cállate. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Cómo? Dije que te calles. Sé lo que hiciste. Sandra, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de lo que le hiciste a mi hija anoche. Y de todas las otras veces. Vi algo cambiar en sus ojos. Una frialdad que nunca había visto antes. Tu hija es una mentirosa. Mi hija intentó matarse anoche. Eso lo hizo dejar de hablar. Saltó de un viaducto porque un hombre asqueroso de 41 años no puede mantener sus manos lejos de una niña de 16 años. Sandra, estás exagerando. ¿Estoy? Porque acabo de venir de la comisaría. Hice una denuncia. Ahora la policía va a investigar todo lo que hiciste. Por un momento vi pánico en sus ojos. Entonces intentó acercarse a mí. Sandra, amor, estás confundida. El duelo puede hacer que las personas. Si das un paso más, grito. Y a diferencia de mi hija, yo soy adulta. La gente me va a creer. Se detuvo. ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo esto? Continué. No es ni siquiera lo que le hiciste. Es cómo me manipulaste. Cómo me hiciste dudar de mi propia hija. Cómo me hiciste elegir entre ustedes dos sabiendo que si te elegía a ti, sería más fácil hacer lo que querías con ella. Eso es ridículo. Sí. Porque ahora que lo pienso, siempre encontrabas una manera de quedarte a solas con ella. Siempre tenías algún comentario sobre cómo se estaba desarrollando. Siempre hablabas sobre cómo necesitaba controlarla mejor. Ricardo cruzó los brazos. No puedes probar nada. Tal vez no. Pero puedo hacer que todos sepan qué tipo de hombre eres. ¿Y quién te va a creer? Tú misma admitiste que pensabas que tu hija estaba mintiendo. ¿Verdad? Pero, ¿sabes qué descubrí? Hay otras personas. La policía ya me dijo que van a hablar con tus colegas de trabajo. Aparentemente tienes una reputación con las chicas más jóvenes que trabajan ahí. Vi el pánico volver a sus ojos. Y hay más. Voy a hablar con cada mujer con la que saliste antes de mí. Voy a descubrir si tienes algún patrón de comportamiento. Voy a esparcir tu foto en todos los grupos de madres de la ciudad. Voy a asegurarme de que todas sepan qué tipo de hombre eres. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y lo haré. Porque mientras estés libre por ahí, otras niñas corren riesgo. Ricardo retrocedió un paso. Sandra, estás cometiendo un error. Tu hija. Mi hija es la persona más valiente que conozco. Me contó la verdad aunque sabía que no le iba a creer. Aguantó semanas de castigo, de ser llamada mentirosa, de ver a su propia madre dudar de ella, y aún así no renunció a la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Mientras que yo fallé con ella de la peor forma posible. Pero no voy a fallar de nuevo. Saqué algunas fotos mías con Ricardo del celular y se las mostré. Voy a publicar estas fotos en todos lados. Con una descripción completa de lo que hiciste.
Tus amigos, tu familia, tus colegas de trabajo, todos van a saber. Eso es difamación. Prueba que es mentira. Nos quedamos mirando fijamente por un largo momento. Entonces él suspiró. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas. Cámbiate de ciudad, cámbiate de estado, no me importa. Pero desaparece de mi vida y de la vida de mi hija. Y si me entero de que estás cerca de cualquier menor de edad, acabo contigo. ¿Y si hago eso, no esparces las fotos? Si haces eso y nunca más apareces frente a nosotras, considero el asunto cerrado entre nosotros. Pero si la policía quiere interrogarte, voy a cooperar totalmente. Ricardo se quedó en silencio por algunos minutos. Está bien, dijo finalmente. Me voy de la ciudad. ¿Cuándo? Hoy. Perfecto. Cuando me estaba volteando para salir, habló. ¿Sandra? ¿Qué? Tu hija. Realmente es especial. Es una lástima que hayas tardado tanto en darte cuenta. Sus palabras me helaron la sangre, pero no respondí. Simplemente salí y nunca más miré atrás. 3 semanas después, Isabela recibió el alta del hospital. Había comenzado terapia y estaba tomando medicación para la depresión, pero estaba mejor. El psiquiatra dijo que iba a ser un proceso largo, pero que ella era fuerte y se iba a recuperar. En el camino a casa, me hizo una pregunta. «Mamá, ¿lo extrañas?» Pensé cuidadosamente antes de responder. Extraño la idea de él. Extraño no estar sola. Pero no lo extraño a él específicamente. Especialmente porque ahora sé quién realmente era. ¿Y te arrepientes de haber terminado con él? Mi único arrepentimiento es no haberte creído desde el primer día. Isabela se quedó callada por un momento. Mamá, te perdono. Paré el auto en el acotamiento y comencé a llorar. ¿Cómo? ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que hice? Porque eres mi madre. Y porque cuando realmente importó, cuando mi vida estaba en peligro, hiciste lo correcto. Pero casi fue demasiado tarde. Casi. Pero no lo fue. Tomó mi mano. Mamá, aprendí algo en estos últimos meses. A veces las personas que amamos nos decepcionan. A veces toman decisiones equivocadas. Pero eso no significa que debamos renunciar a ellas para siempre. Isabela. Déjame terminar. Tomaste la decisión equivocada. Me lastimaste mucho. Pero también reconociste tu error e hiciste lo que era necesario para protegerme. Y eso significa mucho para mí. Volvimos a casa ese día con la promesa de reconstruir nuestra relación. No sería fácil y tomaría tiempo para que la confianza fuera totalmente restaurada. Pero por primera vez en meses sentí que teníamos una oportunidad. 6 meses después, supe por casualidad que Ricardo se había mudado a otro estado. La investigación de la policía no dio resultado, no había pruebas suficientes. Pero eso ya no importaba. Lo importante era que estaba lejos de nosotras. Isabela volvió a la escuela, retomó las clases de danza, e incluso comenzó a salir con un chico de su edad. Poco a poco vi a mi hija sonreír de nuevo. Yo por mi parte también comencé terapia. Necesitaba entender cómo había llegado al punto de dudar de mi propia hija, cómo había sido tan fácilmente manipulada. El terapeuta me ayudó a darme cuenta de que mi miedo a la soledad me había vuelto vulnerable a hombres que sabían explotar esa vulnerabilidad. Una noche, casi un año después de que todo pasara, Isabela entró a mi sala y se sentó a mi lado en el sofá. «Mamá, ¿puedo contarte algo?» «Claro. No te odio por haberlo elegido a él al principio». La miré sorprendida. «No. No. Porque entiendo que habías estado sola mucho tiempo, que querías ser feliz, que merecías tener a alguien que te amara. Solo quería que hubieras encontrado a alguien que también me amara a mí. Hija. Pero ahora sé que cuando sea el momento correcto, cuando aparezca la persona correcta, todo va a salir bien. Porque ahora sabes qué buscar. ¿Y qué es eso? Alguien que me trate como hija, no como obstáculo. Alguien que entienda que somos un paquete completo. Alguien que me proteja tanto como tú». Sonreí y la jalé a un abrazo. ¿Sabes qué? Creo que por ahora somos solo nosotras dos. Y está bien así. Está bien, estuvo de acuerdo. ¿Pero mamá? Sí. Cuando estés lista para salir con alguien de nuevo, quiero conocer a la persona antes de que te involucres seriamente. Y si te digo que hay algo mal, ¿me vas a escuchar? Sí. Lo prometo. ¿De verdad lo prometes? Lo prometo. Tu seguridad y bienestar siempre van a venir primero. Siempre.
Esa noche, por primera vez en más de un año, dormimos las dos en paz. Había perdido una relación, pero había recuperado a mi hija. Y al final de cuentas, esa había sido la decisión correcta. Porque algunos errores pueden ser corregidos, alguna confianza puede ser reconstruida, pero algunas oportunidades de proteger a quienes amamos solo aparecen una vez. Y yo casi había perdido la mía para siempre. Pero no la perdí. Y eso, descubrí, era lo que realmente importaba.